despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida contigo. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Este es un mensaje con propósito aquí en su canal de la Iglesia Cristiana Nuevo Renacer. Hoy vamos a hablar sobre el engaño. Vamos a hablar desde que el engaño ingresó a la creación y después cómo se ha venido replicando en la obra de Dios. Bien, para eso vamos a la palabra y vamos a hablar por allá de los orígenes. Cuando hablamos de orígenes, la palabra que se nos debe atravesar es Génesis. ¿Qué significa eso? Origen o comienzo. Capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí en esta parte el engaño entró en la creación de Dios, a pesar de que Satanás también era parte celestial de la creación de Dios, pero en la creación material del Señor llega Satanás a dañar la obra de Dios y la hace a través del engaño. Y lo que utiliza es la tergiversación de lo que Dios había dicho. Entonces, le dice a la mujer que Dios les prohibió comer de todo árbol del huerto, y entonces la mujer responde de una manera sincera y lo hace bien. Dice: sí, podemos comer del fruto del árbol, de todo fruto menos del de tal árbol. Entonces la serpiente dijo Eva, disculpen, que para que no muráis, refiriéndose a las palabras de nuestro Señor. Y la serpiente coge esas palabras y las tuerce y dice: no moriréis. Entonces lo que estaba en juego aquí en esta parte es la salvación de la humanidad, la vida eterna de la humanidad, y Satanás tergiversa la palabra de Dios o la coloca en entredicho, y para dañar y guiar a la humanidad ¿hacia dónde? Hacia la perdición eterna. Entonces, lo que estaba aquí en juego era tremendísimo, porque la vida de Eva y la vida de su esposo y la vida de toda la humanidad declinó por por este engaño que introdujo el enemigo sobre la creación de Dios. Entonces, porque sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le da una respuesta parcialmente verdadera, pero con una gran mentira metida dentro. Sí, es como si fuera, a veces a los perritos se les coloca un remedio, como no les gusta comerse la pastilla, se les da un bocadito de pan y la pastilla adentro, y ahí se les echa. Pero en esta vez no les está echando un remedio como tal, sino un veneno, algo mortal, algo mortífero. El engaño en este nivel fue totalmente mortífero, porque cogió la muerte y la introdujo dentro de ese pequeño bocadito y se lo dio, ¿sí? Para que ella se lo creyera. Y entonces, lastimosamente, Eva cae, Adán también cae, y ahí es donde viene propiamente lo que es este capítulo 3, la caída del hombre y todas sus repercusiones para toda la humanidad. Pero esta no es la única vez que pasa algo en la creación de Dios, en el obrar de Dios. Aquí estamos hablando de la creación, ¿sí? El pueblo de Dios, Israel, también es parte del obrar de Dios. Acordémonos que Dios empieza a formar este pueblo desde Génesis 12, cuando separa a Abraham y dice que de ti haré una gran nación, y en ti serán benditas todas las naciones, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Bien, forma a Israel, y mira lo que pasa finalmente en Israel, por ahí en Jeremías capítulo 23, que es uno de los profetas mayores, más o menos para el año 600 antes de Cristo.
Jeremías estaba profetizando acerca de la ira de Dios, porque la ira de Dios se había encendido contra el pueblo de Israel a causa de los muchos pecados del pueblo de Israel, y había llegado un tiempo de juicio determinado por Dios. Dijo Dios, hasta aquí, muy chévere, ustedes la han pasado muy bonito, pero se han olvidado de Dios. Se han olvidado de mis mandamientos, los llamé a que fueran mi pueblo, pero se fueron detrás de otros dioses y falsos. Entonces, hay una denuncia de Dios, y esta denuncia la hace el propio Jeremías, capítulo 23, versículos 16 al 17. Y dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Entonces, ¿qué había sucedido en ese momento en el Antiguo Testamento? Que se habían levantado, así como se levantaron verdaderos profetas de Dios, como Moisés, el mismo Moisés es considerado como profeta, un Samuel, se habían levantado en esta época falsos profetas que, a pesar de que el juicio de Dios ya estaba sobre el pueblo de Israel, estaban diciendo, no, esto todo va a quedar divinamente, tengan ustedes toda tranquilidad que aquí no va a pasar nada malo. No, las cosas se iban a poner tan difíciles, que la ciudad iba a ser destruida, el templo iba a ser destruido, la ciudad iba a ser saqueada, el templo iba a ser saqueado y los moradores de Jerusalén iban a ser echados fuera de la ciudad. Eso estaba anunciando el profeta Jeremías. A él le tocó anunciar y vivir lo que estaba anunciando, que era lo terrible. Pero habían personajes que decían que hablaban de parte de Dios, pero el Señor dice, ojo, ese no soy yo. Están hablando ¿qué? De su propia intención de corazón, ¿sí? Os alimentan con vanas esperanzas. Ojo, que la profecía tiene un carácter moral, un carácter que nos debe determinar y nos guía hacia ir al encuentro con Dios en arrepentimiento y fe. Y aquí estos le estaban cantando, ¿qué estaban haciendo estos falsos profetas? Adulando el oído. Usted va a recibir todo lo que pida. Dios le va a dar a usted todo lo que usted le pida. Usted nada más tiene que pedir y Dios se lo va a dar. Eso el genio de la lámpara le quedó pequeño a Dios, porque Dios todo lo puede y usted va a ser bendecido y mejor. No. Ojo con palabras dulceras y salameras, porque eso ocurrió en el pueblo de Dios en esta época. Gente que se toma la atribución de pensar que hablan de parte de Dios, pero que están hablando son cosas que están saliendo de sus propias concupiscencias. Acordémonos y tomemos por ejemplo lo que pasó con este cantante que falleció de cáncer y que todo el mundo le estaba profetizando que él se iba a sanar y Dios se lo llevó. Ojo porque hay falsos profetas que se meten dentro del pueblo de Dios, pero que no son de Dios, no viene ese mensaje de parte de Dios. También en la iglesia el apóstol Pedro menciona que esto había de ocurrir y que ya estaba ocurriendo. Segunda carta del apóstol Pedro, dice capítulo 2, versículos 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas, refiriéndose a estos que Jeremías estaba hablando y a muchos otros, entre el pueblo, como habrá entre quién, entre vosotros. Y aquí le está hablando propiamente es a la iglesia de Cristo. Cuidado. Habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías como hizo Satanás. Introducirán destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería ¿con quién? Con vosotros, con palabras que fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Qué tremendo
que hay un modus operandi entre estos falsos profetas y falsos maestros que, según, si unimos lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento con lo que estaba anunciando el apóstol Pedro, van a tratar de endulzar el oído de la iglesia, ¿sí? Pero que no hablan de arrepentimiento, ¿sí? No hablan de ir a Cristo, sino de buscarle el bolsillo a Dios. Y mire, hacen, versículo 3, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El falso movimiento de falsos pastores, falsos profetas, es a través de la codicia. ¿Tú qué codicias? Y yo te digo que Dios te lo dará. Ojo, así no son las cosas. Dios no nos da lo que verdaderamente codiciamos. Dios nos da lo que necesitamos, ¿sí? Y a veces, si nos dejamos llevar por la codicia, esa codicia nos puede apartar de Dios. Entonces, Dios no se mueve en la codicia. Y si estamos escuchando mensajes en redes sociales o por radio que estén aumentando tu codicia, cuidado. Puede ser, o lo más probable es que sea, un falso maestro, un falso profeta, que esté hablando palabras de su propio corazón, pero que no vienen del Señor. Tengamos cuidado. ¿Hay engaño atacando a la iglesia? Sí. Hoy precisamente venía leyendo una cita del pastor, el mayor predicador de Inglaterra en el siglo XIX, Charles Spurgeon, dice que el discernimiento es la capacidad de entender qué es verdadero y qué es falso, aunque eso falso se parezca mucho a lo verdadero. Es como el billete o la moneda falsa. Se ven muy parecidos, pero el que los conoce realmente puede mirarlo, puede analizar la moneda y puede decir, esta está falsa. ¿Por qué? Dirá el que no la distingue. Mire, está corrida la impresión, está corrido el talle, o el billete, mire, no tiene la cinta de seguridad, no tiene la imagen de seguridad, ¿sí? Asimismo, muchos están tratando de pervertir el mensaje de Cristo, que nos lleva ¿a dónde? Acuérdese lo que le pasó a Eva, ¿sí? La finalidad es la vida eterna. Y Satanás se le fue por el lado para matarla directamente, ¿no? Es que usted puede hacer lo que usted quiera y usted no va a morir. Dios ya, no, es que usted no necesita ni arrepentirse porque Dios ya pagó por los pecados. No, acuérdese verdaderamente que de los dos que fueron a orar, el Señor Jesús puso como ejemplo un fariseo y el publicano. De esos dos, quien salió bien delante de la presencia de Dios fue quien se arrodilló, quien se humilló delante de la presencia de Dios. Ese publicano que no dejaba de golpear su pecho diciendo, ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. ¿Sí? El Salmo 51 que nos lleva hacia el arrepentimiento. O sea, que el pecado sí existe, y aunque muchos quieran decir que no existe, que Dios es solo amor, sí, pero Dios también hay castigo. Y hay vida, hay condenación, y tenemos que tener los ojos abiertos porque hoy quieren vender que porque Dios es amor, entonces nadie se va a condenar, que todos somos hijos de Dios. No, tenemos que entender y leer y entender la palabra de Dios para que en su verdadero texto y contexto podamos entender qué es falso y qué es verdadero. Ahora, lo verdadero es ¿quién? Cristo. Él es la verdad, Él es la vida. La palabra de Dios es la que nos muestra a Cristo. Y acerca de la palabra, el Señor Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad, en Juan capítulo 17. Tu palabra es verdad. Volvámonos a las Escrituras, leamos y entendamos lo que dice el texto y no lo que nos quieren vender. No es lo que queramos escuchar, es lo que Dios quiere hablar. Y lo que Él habla es mejor de lo que yo quiera escuchar, ¿sí? Así que busquemos de Él y que Dios sea obrando en nuestras vidas. Dios les bendiga. Espero que este mensaje sea de bendición para usted, para su familia, y que podamos tener cuidado con lo que escuchemos. Cuidado, tus ojitos lo que ven. Hay mucha gente, pasó en esta semana que había un vendedor aquí en Bosa de marihuana, que vendía marihuana dentro de chocolatinas para meterle la muerte a los adolescentes y a los niños, engañándolos con un dulce y metiéndoles la muerte por debajo, la adicción.
cuidado. Así pasa con aquellos que tratan de vendernos un evangelio súper dulce. Tengamos cuidado. El evangelio ciertamente, Dios nos confronta. Dios confronta, debe confrontar nuestro pecado, porque como dice, un padre disciplina a sus hijos. Si verdaderamente te acercas a Dios como padre, Él va a tener que organizar nuestras vidas y eso tiene un proceso, ¿sí? No es tan dulce, no es tan fácil, pero es sano para nuestro corazón. Quitar lo malo es sano, aunque duela a veces. Dios me los bendiga. Esto es Iglesia Cristiana Nuevo Renacer, un mensaje con propósito. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy